Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a ti, Domine. 6 days before Passover, 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Entonces Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Verbum Domini. There are really just two types of people, Hay solo dos tipos de personas en el mundo. both depicted in today's gospel. Ambas aparecen en el Evangelio del día de hoy, los que derraman la sangre de otros por su propia ventaja, o que los utilizan o manipulan o los ven como algo para adelantar su propia causa, y aquellos que están dispuestos a derramar su sangre o a que le derramen la sangre de ellos por el amor del prójimo, o que dan generosamente. 300 days wages worth of Quedan 300 días de trabajo en nardos aromáticos, como lo hizo María. En contraste con eso, y Judas, que no está interesado en realidad en si Lázaro fue alzado de entre los muertos, y si lo fue, ¿qué significó esto? Sino que sencillamente lo quería muerto. and violence wants to force its La violencia quiere forzar su propia voluntad, no es lo que está interesado en sí, sino en forzar su propia voluntad. Piensen en Enrique VIII, el rey, que utilizó primeramente su amistad para influenciar a Tomás Moro en su posición, pero cuando eso no funcionó, tuvo que recurrir a la violencia solamente para que se diera cuenta de la calidad de hombre que era Tomás Moro, así que lo hizo ejecutar. Ese es el contraste de aquellos que quieren utilizar a otros y manipularlos para derramar la sangre de otros para su propia ventaja. Aquellos que están dispuestos a tener que ver su sangre derramada por amor del prójimo, dar de sí mismos, derramarse a sí mismo por el amor del prójimo. Cuando pasemos por esta Semana Santa, aprenderemos las lecciones de nuestros amos, de nuestros maestros. Es muy importante tener anualmente este recordatorio, porque sí tenemos la tendencia a convertirnos en codiciosos y de preocuparnos solo por nosotros. Así que es importante para toda la iglesia el reflexionar sobre nuestro amo, nuestro maestro, no solo lo que él enseñó, sino lo que él hizo y el ejemplo que él dio, para poder convertirnos en ese tipo de personas que están dispuestos a derramarse y dar de sí mismos, y es el Señor el que nos permite a nosotros hacerlo. Es el recibir nosotros ese derramamiento de Él, contemplar su gran amor
cuando Él entregó su vida por sus amigos, por nosotros, enables us then to que nos permite a nosotros entonces ser ese tipo de personas generosas igual. there's a documentary I had seen. Hay un documental que he visto acerca de esta gente que vive en el África, They're very primitive people, muy primitivos. and during the Durante time of the year, la época de la sequía, they need water, of course, to necesitan agua, por supuesto, para sobrevivir, y saben que los very monos saben dónde está el agua, pero son muy astutos los monos y no revelan dónde está el agua para guardársela para sí mismos. Por lo tanto, mostraron esto, que el hombre de esta zona que that he knew that pone una nuez después de abrir made sure the monkeys saw that. poner una nuez en el árbol, en un hueco que abrió, y a los monos les gusta mucho. Entonces esperó And that when that el monkey que hizo el hueco, y cuando vino el mono a llevarse la nuez, grabbing it, cuando hizo un puño para and so sacar la nuez, no podía sacar la mano. Así que el hombre primitivo lo podía coger y llevárselo de rehén, pero no quería soltar esa nuez. and so the Bushman took him and he Por lo tanto, el hombre le dio sal, esperó un día, y cuando ese mono ya estaba bien sediento, lo siguió al lugar donde estaba el agua. Judas Así es como miramos a Judas, grasping and que él está toqueteando y alcanzando, own enslavement. y es codicioso y conduce a su propia esclavitud. Oscar Wilde dijo de que hay dos grandes tragedias en la vida. Una es Get what el no obtener lo que queremos de verdad, lo que queremos great tragedy. tener de verdad. Esa es la primera gran tragedia en la vida. Segunda es el obtenerla. Because what we often find is Porque con frecuencia lo que encontramos es las mismas cosas que tratamos de conseguir, that they're empty. que están vacías, nos desilusionamos, nos frustramos By grasping for other things. al tratar de agarrar otras cosas, y no hay una sola persona aquí, ni una persona que nos esté escuchando o viendo, que estará satisfecho con nada menos que con Dios. We try Y si nosotros tratamos de estar satisfechos con algo menos que con Dios, seremos desilusionados, frustrados e inseguros. the fruit of that. Ese va a ser el fruto de esto. Discover that Vamos a descubrir que si podemos obtener lo que pensamos que va a ser la respuesta, going to be the que en realidad va a ser la satisfacción de nuestras ansias, de nuestros deseos, y que vamos a sentirnos desilusionados y frustrados. Pero si buscamos al Señor, al igual que el Salmo de hoy Psalm 26. lo dice en el Salmo 27, que el Señor es mi luz y mi salvación. Fear the Lord, ¿A quién le temeré? Él es mi refugio. whom should I be afraid? ¿De quién yo tendré miedo? And the last lines of today Y las últimas líneas del Salmo de hoy también son importantes. Esperen al Señor con valor. heard in today's office. Escuchamos en el oficio de las lecturas, en la lectura de los Hebreos, que toma paciencia al hacer la voluntad del Señor. Esperen al Dios con valor, sean fuertes y esperen al Señor. Sin embargo, vale la pena esperarlo. So the Lord teaches us Así que el Señor nos enseña a nosotros esta semana acerca this love that de he has for este us. amor que Él tiene por nosotros, y de cómo Él dice, yo les he dado ejemplos aquí este Jueves Santo, mientras lavó los pies de los discípulos. Lo que yo les he hecho, también tienen que hacerlo ustedes. Así que aprendemos de Él las lecciones de su amor, para que podamos ser ese tipo de persona que no trata de utilizar a otros para su propia ventaja o para coaccionarlos para que se pueda hacer nuestra voluntad, sino más bien para ser ese tipo de persona generosa que derrama su vida, como San Pablo diría, como una libación yo doy mi vida por el amor del prójimo. We look at Miramos this sad figure of Judas. a esta figura triste que es Judas en estos próximos días, You think of his y own uno piensa acerca de grasping that, as I mentioned, él. Él encontró que lo que él quería y deseaba acabó conduciéndolo a un vacío. Allí escuchamos en la Pasión y su relato said to the chief priest, "What are you que él había dicho al sacerdote principal, diciéndole, ¿qué me das si te
lo entrego, 30 piezas de 30 monedas de plata. Él era un ladrón que se quedaba con las contribuciones, así que había esta codicia que tenía Judas. ¿Y qué pasó después de haber obtenido las 30 monedas y vio al Señor condenado y lo lamentó? Y regresó, tiró las monedas al templo y dijo, traicioné. Así que fíjense en su vacío, lo mismo que él pedía, que él quería. Pero también pueden ver a nuestro Señor y su actuar constantemente hacia él. En el Evangelio de Mateo dijo ayer él, en el mismo momento de la traición, amigo, le llamó, haz lo que tienes que hacer, para lo que viniste. Y Lucas también nos da las palabras de Judas, le llama por su nombre. Judas, ¿tú traicionarías al Hijo del Hombre con un beso? Así que parece como si nuestro Señor estaba invitándolo por última vez a una conversión de su corazón, pero su corazón era demasiado duro y no podía aceptar el llamado a la conversión del Padre, de nuestro Señor, como lo hizo Pedro. Después de denegar al Señor, leemos en el Evangelio según San Lucas, lo miró el Señor y Pedro se apartó con amargura por su pecado. Pero Judas no podía arrepentirse, no podía humillarse. Así que sencillamente para aminorar el dolor de su culpabilidad, se quita la vida suicidándose. Así que hemos sido llamados nosotros a ser este pueblo de generosidad. Las tristes figuras de Judas, vemos el ejemplo brillante de nuestro propio Señor cuando los acompañamos en su propio camino hacia la cruz. La era de la iglesia con necesidades habla acerca de aquellos cristianos que han vivido en las líneas frontales, los cristianos que viven en circunstancias muy difíciles, que tratan de asistir a aquellas iglesias en diferentes partes del mundo. Recientemente hicieron una entrevista con una hermana que ha estado en el África 40 años, 12 de ellas en el Sudán, donde hay tanta lucha, violencia, etcétera, en contra de los cristianos. La hermana Severina, a ella se le preguntó acerca de Santa Paquita, que vino del Sudán, y acerca de la influencia que esta mujer y su vida en medio de su propio sufrimiento y de la caridad que provino de ello, de San Paquita, y la influencia que ha tenido en los prisioneros condenados a muerte, en su destino. Se le preguntó acerca de estos prisioneros en Oregón y le dijo, sí, hay un prisionero en Oregón que espera la muerte. Este hombre estaba desesperado y un día se dio cuenta que había debajo de la puerta de su celda una carta de una señora suiza que por la internet tenía el pasatiempo de encontrar a personas que estaban esperando ser condenados a muerte. Le escribió a él para darle un poco de valor. Este prisionero vio la carta y por un rato no le molestó, pero luego, antes de tirarlo al basurero, y al tirarlo cayó hacia un lado y nuevamente abrió la carta y leyó acerca de esta señora que dijo que ella le amaba y que San Paquita también le amaba. Comenzó a preguntarse, bueno, ¿y quién es esta Paquita? Nuevamente, primeramente no le prestó atención, pero no se sintió en paz. Le escribió a la señora preguntándole acerca de Paquita. Ella le envió un panfleto con el relato de la Paquita. Ella era, para aquellos que no le conocen, cuando era joven, fue tomada de esclava, tuvo diferentes amos que la torturaban, tenía 144 cicatrices de las torturas, pero fue comprada por un italiano que la llevó a Italia y allí fue que enfrentó la Iglesia Católica y fue bautizada y eventualmente se convirtió en hermana. Se le conocía por su compasión, su caridad y que encontró al amo que había recibido méritos por ella, no por tener
a un amo menos cruel, sino que encontró al amo que había recibido torturas por ella, es decir, Jesucristo. Así que ella estaba preguntándose, o él estaba preguntándose, al recibir este panfleto con la historia de Paquita. Fue algo que lo conmocionó tanto por ella poder ser capaz de perdonar y por tener éxito en la vida, que poco a poco empezó a cambiar en él algo. Pidió ser bautizado y ahora quiere hacer algo por el Sudán. Y por lo tanto, desde su pequeña celda está escribiendo cartas. Comenzó un proyecto para ayudar a los niños del Sudán. Ha escrito más de 600 cartas. También es un artista y ha creado obras de arte para este propósito. También ahora está ayudando a convertir a los otros prisioneros y ha tenido mucho éxito. Eso dice la hermana Severina, es uno de los grandes milagros que ha obrado Santa Vaquita. Por lo tanto, Vaquita tuvo un encuentro con el amo que había recibido torturas por ella y la cambió para ser una persona de generosidad, y su vida de igual forma influyó en este prisionero que estaba condenado a muerte. Por lo tanto, ahora él está tratando de alguna forma derramar su vida para ayudar a otros con necesidades en el Sudán. Esto es lo que nosotros estamos tratando de convertirnos cuando estudiamos la vida de nuestro Señor en esta Semana Santa. Prestemos atención entonces y miremos al ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de modo que al igual que Él podamos hacer ese tipo de personas que están dispuestas a derramar su vida, a entregar su vida, incluso el tener que la vida, nuestra sangre sea derramada por el bien del amor, de la bondad y de la verdad.